Hola, esta es una entrevista para Edularity. Hoy estamos con Hilda Enríquez Darlas. Hola Hilda, ¿cómo estás? Mariana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por aceptar la entrevista. No, gracias por invitarme. Hilda, me parece maravilloso e importantísimo lo que estás haciendo para el tema de la sociedad, la humanidad, la educación, la tecnología y la cognición. Pero antes de adentrarnos en el tema, por favor, ¿nos puedes platicar cuál es tu trayectoria, qué has hecho, quién es Hilda y por qué ha llegado Hilda a donde está en este momento? Pues sí, mira Mariana, la pregunta de quién es Hilda va a estar muy complicado, porque pues es... ¿Quién es uno mismo? Ajá, exacto, es una pregunta que realmente no se puede responder, pero sí te puedo responder la trayectoria y te puedo responder a qué me ha llevado esta trayectoria, ¿no? Primeramente déjame ubicarte en el contexto de estudié primeramente ingeniería en inteligencia artificial, me especialicé fuertemente en simulación y terminé haciendo mi doctorado justamente en esta área. Lo interesante de ello fue que la área de simulación me llevó a la simulación y desarrollo ético en máquinas. Y justamente eso fue lo que me movió posteriormente al área de humanidades, cuando empecé a ver que pues, en el desarrollo de la inteligencia artificial estábamos como muy avanzados en la forma de entender el desarrollo ético y sin embargo en el ser humano, en la parte especialmente de educación, pero ni en pañales de entender cómo funciona realmente el proceso cognitivo para desarrollar el proceso ético en un ser humano y sin embargo es una demanda que se hace en los seres humanos y que pues hay poco entendimiento de ello y eso me inclinó a moverme al área de humanidades. Entonces me voy a pues, estudiar un poco desde cero también, basado en un modelo que ya había hecho sobre esto y más que otra cosa para entender no solamente las necesidades de esa área, sino para entender cómo explicar lo que se había creado de este lado, ¿no? Que es un algoritmo del que luego estaremos hablando. Y por otro lado, para ver la aplicabilidad que esto podía tener en el desarrollo humano en sus distintas áreas, ¿no? Representadas por los ámbitos, los campos de las humanidades, ¿no? Desde filosofía, sociología, etcétera, psicología, bla, bla, bla. El punto central es que esto me lleva también a generar estudios importantes sobre esta área. Una cosa te lleva a la otra, ¿no? Es como una bolita de nieve. Y bueno, termino el doctorado en filosofía de religiones comparadas, en el proceso fenomenológico del desarrollo ético, y me lleva a pues postular, con mi libro que acaba de salir este año, me lleva a postular una nueva teoría en el desarrollo de la ética, que es justamente fenomenología disciplinaria, ¿no? Es así que el nombre que se le da. Y wow, pues será, pues supongo que del tema que estaremos hablando el día de hoy. De ese y de muchos, otros. Okay. Entendiendo desde la base, vámonos a la raíz. Bueno, antes de entender qué es ética y qué es moral, ¿cuál es la historia de todo este proceso? ¿Cómo llegas a tener que escribir un libro, a interesarte por la ética? Obviamente, si estás relacionada con inteligencia artificial, bueno, te tienes que meter un poco en el tema, pero ¿por qué otras personas que están adentradas en el proceso de inteligencia artificial y procesos cognitivos no se han metido tan de fondo y no logran descubrir o encontrar lo que tú encontraste? Mira, es una historia un tanto larga, pero te la voy a compactar, porque sí es importante lo que estás preguntando y también creo que es importante que se entienda, y ojalá este artículo sirva para ello, esta entrevista sirva para ello, el empezar a trabajar con la relación interdepartamental a nivel académico que hoy casi no existe en las universidades, que creo que es no solamente necesario, sino se está haciendo urgente. Era la única ingeniera en el departamento de filosofía de la Universidad de Lancaster, ¿no? Y todo el mundo me veía como un bicho raro. Y entiendo que esta área de islas, ¿no? Esta es una área y la otra ya hay cocodrilos y puentes que se levantan y se cierran y demás, ha hecho que existe en todos lados, hasta en las compañías, ¿no? Pero en el mundo académico es muy serio. Y es muy serio porque los desarrollos no se pueden hacer en aislamiento.
Una cosa te lleva a la otra, y la inteligencia artificial no está separada ni de la filosofía, ni de la psicología, ni del desarrollo cognitivo, ni estas áreas están separadas de lo que estamos haciendo en inteligencia artificial. Entonces, ojalá y esta entrevista sirva también para despertar un poco también estos niveles de conciencia, necesitamos hacer interdisciplinaridad dentro del mundo. Gracias. ¿No? Sí. Entonces, eso va un poco en relación a la pregunta que estaba haciendo. Pero por otro lado, ¿qué me lleva a esta parte? Sí, yo estaba muy enfocada en el desarrollo ético. Trabajé para un brazo de la NASA que se llama JPL. El brazo de JPL, estábamos haciendo un proyecto que se llamaba Chrysalis. El proyecto Chrysalis era desarrollar un programa que tomara decisiones éticas, que de alguna forma lo que trataba de evitar el programa era llevar, más bien sobrepasar la parte emocional del ser humano cuando estamos en situaciones de emergencia o en situaciones críticas dentro de la supervivencia humana, ¿no? Entonces este programa supone que iba a tomar decisiones éticas pero sin esa parte emocional, entonces la tenía que hacer una máquina. Entonces el proyecto se trataba de esto, ¿no? El punto central es Perdón, ¿qué tipo de decisión tenía que tomar, por ejemplo? El JPL, que son 3 brazos básicamente, o 3 sucursales que existen, una está en Sydney, la otra en Madrid y la tercera está en Los Ángeles, se dedican a tener protección de la Tierra a través de plantas satelitales. Entonces están verificando que si viene una onda solar, que si viene un asteroide, que si viene un planeta que se salió de órbita y viene en nuestra dirección, bla, bla, un meteorito, bla, bla, bla. Entonces estas antenas están posicionadas de tal punto que aunque esté la Tierra en rotación, las antenas están controlando todo el tiempo, ¿no? Lo que está pasando en el espacio exterior. ¿Qué pasa si viene un meteorito y le va a pegar a Washington, ¿no? Y se prevé que va a llegar ahí. Mandas la alarma, haces pánico, generas pánico en toda la gente, haces que los presidentes presionen el botón rojo para mandar un misil y destruir aquello. ¿Qué haces? Claro, la parte emotiva del ser humano hay veces nos pega muy duro para tomar decisiones objetivas, pragmáticas. Objetivas, dijiste. Objetivas. No, objetivas. Luego vamos a hablar de lo subjetivo que tan objetivo es. Y el punto central de esto es que cuando esta parte emocional interfiere, pues es bien difícil tener esa objetividad y pragmatismo en la toma de decisiones. Entonces el programa que se iba a diseñar iba a tomar estas decisiones en la cual avisamos a la gente, se puede evacuar, no se puede evacuar, vamos a generar pánico o mejor no decimos nada. ¿Sí? Entonces esto en vez de que lo tomara un ser humano se iba a hacer a través de un programa. El programa que involucraba algoritmos que iban muchísimos algoritmos que iban a tomar estas decisiones. Fracasa. Trabajamos 2 años en este proyecto. Fracasa. ¿Por qué fracasa? Esa es la pregunta. ¿Por qué fracasa, Mariana? Pues fracasa porque el conocimiento de cómo se hace el desarrollo ético en el ser humano no lo teníamos claro. Ok. El aspecto neurológico es una cosa, el aspecto de las problemáticas o traumas que puedes tener a nivel cognitivo es otra, pero el aspecto de cómo procesa la mente. Cómo procesa la mente esta cognición particular que requiere un discernimiento y un proceso inferencial que tiene todo que ver con un desarrollo de conciencia más elevado que va vinculado con las virtudes humanas, es otra historia. Y ahí, en inteligencia artificial, pues estábamos volteándonos a ver como diciendo, ¿y esto cómo se come? ¿No? Hemos descubierto muchas cosas, pero esto no tenemos ni idea. Nos estábamos metiendo en un área escabrosa, no solamente para el mundo de la ingeniería, para el mundo de las humanidades, porque hay 1000 respuestas que hasta aún no se han dado en el tema, ¿no? Y seguimos lucubrando mucho en el ámbito de cómo funciona esto, ¿no? Mi pregunta es, antes de continuar, perdón, ¿se está lucubrando realmente? O sea, ¿realmente alguien está reflexionando sobre todo esto o nada más se descubre usualmente, no podemos hacerlo y nadie se ha enfocado en eso más? La filosofía, desde sus años antiguos, desde su época oriental hasta nuestra época de filosofía occidental, son planteamientos que se han venido haciendo siempre. Pero cuando digo lucubrar es porque no dejan de ser teorías.
su aplicación, muy pocas áreas de aplicación han existido en este tema, y ahorita vamos a hablar de una, que es en la que yo me baso un poco, pues son casi no existentes, ¿no? Especialmente cuando existe por ahí del medievo una separación tácita entre la psicología y la filosofía, cuando antes eran hermanas. Es más, ni siquiera se preveía que la filosofía no estuviera separada de la psicología. Era impensable. La filosofía era una filosofía de vida, ¿no? Entonces, a posteriori se separan, la psicología toma su rumbo, la filosofía el suyo, como si no tuvieran nada que ver. Es más, se dan la espalda, ¿no? Estos se dan la espalda y uno camina para allá y el otro para allá. Y dices, no, esto no puede ser. Son mutuamente dependientes. No puedes generar un proceso psicológico que no sea coherentemente sustentado filosóficamente hablando. Y viceversa. Me generas una lagartija mental innecesaria a través de un proceso de teoría filosófica, pero si no tiene aplicabilidad, pues entonces ¿de qué estamos hablando? ¿Sí me explico? Entonces, estas dos cosas son en las que nos perdimos a nivel de teorías, ¿no? Y luego viene las suposiciones, ¿no? Mucho de lo que la psicología ha manejado, pues ha sido, sí, a través de experimentación, pero mucha de ella ha sido a partir de una buena teoría que luego se trata de adaptar a una realidad humana, no funciona y entonces tenemos caos, ¿no? O viceversa. El problema es que en la ingeniería siempre hacemos lo que llamamos el reverse engineering. ¿Qué significa la ingeniería de reversa? Es, primero veamos que funciona y luego vemos si le podemos poner una teoría, ¿sí? Y eso es básicamente lo que estábamos tratando de probar. Pues tratando de probar un poco, ¿no? Tratando de implementar. Exactamente. El punto central es, volviendo a tu pregunta, el punto central es que cuando el proyecto fracasa, pues muchos se regresaron a sus áreas. Yo igual trabajé 15 años en simulación y me dediqué a la simulación financiera en inteligencia artificial. ¿Cómo crees? Sí, 15 años trabajando en simulación financiera. Qué interesante, sí, ok. Bancos, casas de Otro bolsa, tema. seguros, todo en inteligencia artificial, todo en algoritmos de simulación, simulando mercados, simulando proyecciones de la índole que quieras, ¿no? Y sin embargo, la vena, esta espinita que me deja el proyecto Chrysalis. Una semilla sí, te dejó. Pues más bien fue una espina. Yo no, una bomba atómica. Sí, era así como de. Y además era molesto porque no era que creciera algo en mí, excepto el deseo de darle respuesta a eso, ¿no? O sea, era una gran inquietud, un vacío. Muy fuerte, y un vacío muy fuerte. Era de, no puede ser. Porque además, en paralelo, me daba cuenta de las problemáticas humanas que estamos viviendo y decía, pues ¿cómo no? A ver, si ni siquiera tenemos una idea de esto, cómo funciona, pues ¿cómo no vamos a tener las problemáticas que estamos teniendo? Pero lo que más curiosidad me generaba, Mariana, era el oír a los sistemas educativos decir, pues vamos a generar niños buenos y vamos a generar niños empáticos y vamos a generar niños con valores y sociedades que realmente funcionen de tal o cual forma. Y yo decía, ¿cómo? ¿Cómo ellos lo van a hacer que nosotros, que somos de las primeras áreas de campo académico que nos dedicamos a estudiar la funcionalidad de la cognición, no tenemos ni idea y ellos de repente sí saben cómo hacerlo? O sea, aquí hay algo que no me cuadra, o sea, verdaderamente. Entonces, eso me hacía cada vez más ruido. Cuando dices sí sabe cómo hacerlo, ¿te refieres a sí sabe cómo educar o cómo formar? Bueno, eso es lo que ellos decían. Exacto. Sí, claro. Sí saben cómo formar a un individuo ético. Y compasivo, y empático, y claro, y porque la sociedad no es, cuando lo están formando. Una, porque la sociedad no es, si se supone que lo están haciendo. Dos, porque ¿cómo es posible que lo estén formando? Cuando yo me meto a ver los programas que tienen, veo que no hay un cómo. Hay una idea y hay no hay un proceso, una metodología. No hay ni siquiera, no solamente una metodología, ni siquiera técnicas específicas que te lleven a ello. Y es comprensión de cómo. Bueno, ni siquiera comprensión de lo que significa el desarrollo ético en el proceso cognitivo. Deja tú todo lo demás. Y luego, por otro lado, también nos topamos con algo bien interesante, que era cómo es posible que pongamos tipo de aptitudes que queremos desarrollar en el niño, las ponemos y lo único que me encontraba en las escuelas era el valor escrito en un pizarrón y yo decía, ¿cómo? ¿El niño va a leer el valor y por leer el valor ya va a ser así? ¿Cómo?
así funciona, o sea, ellos creen que así funciona el proceso cognitivo, solo lo leo, y luego lo que más simpático se me hacía era que empiezo a escuchar muchísimo, porque me empecé a meter en todo esto, el típico de, se educa con el ejemplo. Yo decía, híjole, pues qué fuerte, porque si el ejemplo no está padre, entonces imagínate tú qué exponenciación de problemáticas estamos generando, por un lado, pero también la otra parte crítica es, si yo enseño a un niño a copiar el ejemplo, pues hoy copia el buen ejemplo y mañana copia el mal ejemplo, ¿no? Y no solo eso, yo decía, ¿esto significa que tenemos que tener padres santos? O sea, Jesucristos en cada papá. Pues es una utopía, eso no existe. Y entonces, ¿qué? ¿Nos vamos a esperar a que la humanidad sea buena? O sea, era una incoherencia. La humanidad tiene que ser, los papás tienen que ser buenos para que puedan dar ese ejemplo. Sin embargo, como no lo son, entonces ¿cuándo el niño va a tener ese ejemplo? Y si el niño no lo tiene, entonces las siguientes generaciones, ¿cómo van a llegar a ser buenas? O sea, un loop, no solo un loop, no solo es una utopía, es una falacia, es una imposibilidad. Entonces decía, ¿cómo? A ver, aquí, ahora sí como en las caricaturas, crash your head, ¿no? Es así como, ráscate la cabeza porque me parece súper fuerte algo que ni siquiera estamos entendiendo lo incoherente que es, ¿no? Cuando además la humanidad dice que lo está haciendo y quien se dedica oficialmente a trabajar, a entender los procesos cognitivos y estos algoritmos de decir cómo sí funcionan las cosas, cómo no, un ingeniero que se dedica a eso no tenía ni idea. Además. Y no me refiero a uno, o sea, me refiero a la rama de la ingeniería. Totalmente. No lo había descubierto y esa es la razón por la que había fracasado el proyecto de Chrysalis, además, es correcto, así es. Eso por un lado, cuando además, si estás tratando de implementar un software o de crear una programación que va a tomar, en teoría, decisiones éticas, ¿cómo lo va a hacer si quien lo está programando tiene sesgos emocionales, etcétera? Si yo programo, voy a programar con sesgos. Sí, no tanto funciona así. Okay. Te sorprendería ver que hay programas que superan a su programador por mucho y a su diseñador por mucho, ¿no? Eso es bueno, sí estoy pensando. Sí, pero aquí hay algo que estás tocando que me parecería interesante para tu audiencia aclarar, y este punto que creo que sería importante es lo siguiente. Mucha gente dice, tiene el miedo de, es que no se trata de computarizar o automatizar el cerebro humano cuando hablamos de inteligencia artificial en relación al ser humano. Y ahí la gente te brinca un poco diciendo, pues es que no queremos seres humanos que sean máquinas. Y lo que yo le digo a la gente es, no, al revés, vamos a ver. Las máquinas, la inteligencia artificial es eso, es un cerebro humano replicado de forma artificial. O sea, lo que haya en una máquina no es que se crea en la máquina y luego lo queremos pasar al ser humano. Lo que sea que hay en una máquina, de la índole que sea, es porque salió del estudio de cómo funciona el cerebro humano. O sea, no hay nada en una máquina que no haya venido del funcionamiento del ser humano. Entonces, si yo quisiera pasar algo de allá para acá, aunque así fuese el caso, no estoy pasando algo que no tenga ya el cerebro humano dentro de sí. Totalmente. Entonces, y ahí es en donde yo voy, con sesgos y sin sesgos. Con sesgos o sin sesgos sería ya el algoritmo, pero no el funcionamiento. Okay. Y ahí es a donde vamos a entrar. Okay. Una cosa es hablar de una plataforma cognitiva, que es el funcionamiento de las áreas de tu cerebro y lo que te permite hacer ese cerebro. Y otra cosa es lo que tú le metas después, que vamos a decirlo, en forma analógica sería el software, ¿no? Y los datos. Perfecto. Sí, pero para que el software y los datos funcionen, tienes que tener algo que pueda procesarlo, ¿cierto? Haz de cuenta que estamos hablando a nivel de procesador, no a nivel de software ni de datos. Correcto. ¿Sí? Entonces, la inteligencia artificial es más el nivel el mainframe. El mainframe. Okay. O sea, es la tarjeta madre. Es la tarjeta madre. No es el mainframe, es la tarjeta madre. No es el proceso cognitivo, o también. No, es que ese es el procesador. Ese es el Exacto. Ahora, ¿qué software le metes? ¿Qué datos le metes? Eso ya es irrelevante. Eso ya dependerá de contextos, sociedades, etc. Pero ¿cómo funciona el proceso y qué es lo que creamos en inteligencia artificial? Es una copia de una tarjeta madre del cerebro humano en una máquina. ¿Que en el humano eso sería el proceso de aprendizaje? No, es el proceso cognitivo. Son dos cosas bien diferentes. Okay. Exactamente. Okay. Entonces,
De alguna forma, de lo que estamos hablando aquí es de que en el proceso cognitivo no sabíamos cómo ese proceso, si yo tuviera que diseñar un chip que le voy a poner a la tarjeta madre para que luego pueda entender un software de desarrollo ético, este chip era el que no sabíamos cómo diseñar. Ok. Sí. Y es el chip que teníamos que estudiar primero, cómo funcionaba en el cerebro humano para luego por replicarlo acá, ¿no? Y eso fue lo que ahí nos atoramos. Ahí fue donde estuvo el atorón, ¿ok? Y ahí fracasó el proyecto Chrysalis. Y bueno, fue lo que te dejó el vacío de ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Decir esto, pues, durante 15 años. 15 años. Esto es correcto. Ya nos cambiamos de lugar porque teníamos que prender la luz, si no, no nos van a ver. Pero bueno. Entonces, 15 años me deja una curiosidad. Y trabajando en uno de los proyectos en el que estaba, en General Electric Holding Insurance en Londres, el equipo, teníamos 2 equipos de techies. Techies les llamamos a los técnicos que nos hacen la programación de los algoritmos que diseñamos. Y unos estaban en Chennai y los otros estaban en Irlanda, en Shannon. Entonces yo tuve que ir a India justamente a ver un proceso que se estaba haciendo. Voy, me llama mucho la atención, empiezo a sentir que hay algo ahí que a lo mejor tengo que explorar un poco más. Tengo la oportunidad de toparme, pues podríamos decir no por primera vez, pero por primera vez con profundidad el budismo. Empiezo a tratar de entender un poco algunas de las doctrinas que en ese corto tiempo que estuve en India me parecieron interesantes y nada, me regreso con la tarea de tengo que regresar ahí, ¿no? Esa fue como la historia. Como que sentiste un llamado de algún día de estar acá. Es correcto. Pero durante los procesos de los 15 años, no solamente me dejó la semilla, sino que lo que yo fui desarrollando en esos 15 años es como esto que experimentas ya por tu cuenta, que era cómo diseñarías un algoritmo que tuviera este proceso de desarrollo cognitivo. Claro, porque todos tenemos esa iniciativa y a todos... O sea, esta necesidad la tenemos todos, exactamente, ¿no? Claro. Entonces, de esa necesidad, pues parte el decir, pues sí, durante esos 15 años, pues voy viendo cómo se mueve el mundo de la educación, voy viendo muchas cosas y entonces termino diseñando un algoritmo muy primitivo, muy primitivo. ¿Cómo lo desarrollas? Que eso me encanta. El algoritmo se basa en el sistema de arquitectura booleana, básicamente de cuestionamiento booleano, donde aquí lo que empiezo yo a tratar de ver o entender es qué es lo que enciende o no el proceso cognitivo, ¿sí? ¿Qué es lo que hace que, si lo habláramos en binario, qué es lo que hace que sea un 1 o un 0, ¿no? Y en ese 1 y en ese 0, yo lo que empiezo a tratar de ver es ¿qué es lo que realmente llevaría a un proceso de discernimiento e inferencial altamente sofisticado, donde el punto central era un tema del cual ahorita vamos a hablar, que era tiempo y espacio? ¡Wow! Tiempo y espacio. ¿Qué significa esto? Primero tendríamos que entender qué es la ética realmente, ¿no? Y en ese sentido, la parte más importante era cuando yo en mi interacción con el otro genero hostilidad, la pregunta era ¿por qué generamos hostilidad? ¿Por qué genero hostilidad cuando estoy interactuando con una o más personas? Después durante todo ese proceso de 15 años, a mí sí me vino una respuesta muy particular y esta es parte de mi contribución en el campo del desarrollo humano. Me vino la respuesta, y no me vino por inspiración o por... No soy ni un carismático ni tengo nada de eso. No, me vino bajo un estudio profundo de entender qué es realmente lo que sucede en la interacción humana que nos lleva a estos procesos tan hostiles, que pueden llevarnos hasta una guerra nuclear, ¿no? Y es el proceso de reflexión óntica. ¿Qué quiere decir eso? Reflexión óntica se refiere a reflexionar tu experiencia como algo ontológico. ¿Qué quiero decir con esto?
cuando haces reflexiones de lo que sea que tú experimentas como si fueran verdades últimas. O sea, tú no dices estoy experimentando la taza, dices eso es una taza. La diferencia en decir estoy experimentando una taza a decir eso es una taza es enorme. Porque el decir eso es una taza estás quebrantando todos los procesos de tiempo y espacio. Estás congelando un fenómeno en tiempo y espacio y eso es imposible. Los fenómenos son dinámicos. Lo quieres atrapar en el tiempo para darle sentido, pero en vez de darle sentido, siempre basado en tu experiencia que tiene una temporalidad y tiene además una espacialidad, rompe la estructura para hacer de un particular un genérico. Y el genérico es lo que nos da la torre. Es ese genérico el que genera la hostilidad humana. Entonces, mi punto central era la singularidad. ¿Qué es eso? Es una experiencia específica en un tiempo y en una temporalidad determinada. Es de lo único que cada ser humano de nosotros puede hablar. De la singularidad del momento. ¿Cuándo rompes esa estructura desde el punto de vista ético? Cuando esa singularidad la conviertes en una generalidad. Es decir, la singularidad es mi experiencia versus tu experiencia. O no versus en contra, sino tú tienes la tuya y yo tengo la mía. No, ni siquiera yo tengo la tuya y tú tienes la mía. Tú tienes una que es irrepetible, irrepetible en ti misma. Exacto. No en mí, ni siquiera tienes que comparar. Yo tengo la mía y tú tienes la tuya. No, tú tienes la tuya y tú tienes la tuya en cada segundo que son irrepetibles y son singulares en tiempo y espacio. Sí. Ni siquiera es una comparación de mí contra el otro. No es que yo tengo la mía y tú tienes la tuya. Es tú tienes la tuya. Le pertenece al individuo, punto. No, no te pertenece al individuo, no hay individuo, le pertenece a la temporalidad y a la espacialidad. Ese es justo el problema. Le pertenece, no te pertenece. Correcto. Sí, la experiencia le pertenece a un punto en tiempo y espacio. Esa es la singularidad. No es singular porque le pertenezca a Mariana. De hecho, Mariana no está más que compuesta de muchos puntos de tiempo y espacio. Correcto. Sí. Entonces, ni siquiera es una comparación de ti contra mí, es de ti contra ti en relación en este momento y en este momento y en cada este momento. Uno de esos es una singularidad. El problema es cuando esas singularidades las quieres hacer una generalidad. Y entonces en la generalidad vienen dos tendencias. El dogma y el juicio. ¿Qué es un dogma? Ahorita te lo defino, nada más déjame te aclaro, con el juicio hay dos tipos de juicio. Está el juicio social y está el juicio moral. Y aquí es donde entramos a la moralidad. El dogma es justamente esto que te digo, es cuando rompes, generas una incoherencia. En vez de hablarme de la singularidad de tiempo y espacio, me haces una generalidad que es una imposibilidad, y ahorita te doy un ejemplo. Cuando haces eso, a eso se le llama un dogma. Ahora, cuando hablamos de un juicio, el juicio viene a partir de que tú congelas algo en tiempo y espacio, rompiendo todas las reglas de la condicionalidad y todas las reglas de la impermanencia y todas las reglas de la transitorialidad. Si lo pronuncio, transitoriedad. Cuando rompes todas estas barreras y haces una generalidad, es cuando te sientes y te empoderas con el permiso de generar juicios sobre ese fenómeno. Y ese empoderamiento y esa tendencia es lo que te demarca el problema en tu interacción con el otro. Y hasta contigo mismo. Ahí viene la hostilidad. Y ahí viene la hostilidad. Y ahí es donde empiezan todas las problemáticas individuales y sociales que tenemos. Pero hablando de los juicios, ¿por qué dije que eran dos? Te dije que está el juicio social y está el juicio moral. El juicio social es todo esto que creamos de todos los hombres son machos, todas las mujeres no saben manejar, son juicios sociales que vamos pasando culturalmente de generación en generación. Y nos los vamos creyendo. Y esto rompe con toda la singularidad. ¿Sí? No solamente la singularidad de ente, sino la singularidad en tiempo y espacio. ¿Sí? Totalmente. No solamente yo experimenté a esta persona en este momento, sino esta persona es esto siempre. Y encima no solo la persona, todo el género es así. No solo es arbitrario, sino es ilusorio.
y además es una ceguera cerebral muy importante porque no tiene fundamento. Y el juicio moral es bueno, malo, correcto, incorrecto, tolerante, intolerante, todo lo que tenga un valor que esté determinado por las creencias, ya bien sea religiosas o culturales, que venimos arrastrando. En el caso de las religiosas es un poco más fuerte porque obviamente tienen una tendencia a la credibilidad de que un ser superior las impuso sobre la tierra. Entonces, al hacer eso, pues tú imagínate, no solamente rompes la singularidad, sino que además le pones un pegamento casi infranqueable, que es el llamado Dios, ¿no? Entonces ahí te metes una problemática todavía más fuerte. Entonces, en ese sentido, esta ruptura lo que rompe es un elemento muy importante y es un tema que hace un momento te dije que íbamos a tocar, que es la subjetividad contra la objetividad y el pragmatismo. Cuando hablamos de que las experiencias son singulares en tiempo y espacio, cada una de las experiencias, a eso le damos el nombre de subjetividad. Okay. Es subjetivo a tiempo y espacio. El problema es que la gente esto lo ha confundido mucho con es subjetivo a tu forma de ver el mundo. No, no existe semejante cosa. Esas son opiniones y esa es la cosa más dogmática que hay. O puntos de vista. Es que mi punto de vista es no. Si tu punto de vista arbitrariamente rompe la singularidad y rompe tiempo y espacio, entonces tu opinión es un dogma o es un juicio y eso es un problema de hostilidad y es un problema de ética. Sí, Okay. De ahí vamos a la siguiente parte, que es si yo de alguna forma voy a actuar, por así decirlo, sobre la subjetividad y hablo realmente de la experiencia como una experiencia subjetiva, o sea, enfocada en su singularidad en tiempo y espacio, a eso le llamamos ser objetivo y pragmático. Este sería como el ejemplo que escribes en tu libro del jugo de naranja. Sí, pero te voy a dar un mejor ejemplo que viene en el capítulo 4 de mi libro, que es justamente la niña que llega y te dice, mi mamá es la mejor mamá del mundo, ¿no? Mucha gente va a decir, pues claro, para ella su mamá es la mejor mamá del mundo. No, el problema es que no es ni para ella ni para nadie, es la mentira más grande que hay. Esta niña no solamente está haciendo un proceso inferencial y de discernimiento altamente falásico, sino que encima está generando ella dentro un patrón de vínculos que no solo son imposibles hacerlos, sino que además el hecho de hacerlos la va a llevar a una serie de conflictos importantes sobre la identificación de la singularidad con la generalidad en su vida futura. Y de mí mismo con la sociedad. Ya ni siquiera eso, exacto. Entonces, ¿qué sucede? Mi mamá es la mejor mamá del mundo. Por supuesto que esto genera un problema en el aula porque el niño que está enfrente le dice, no, mi mamá es la mejor mamá. Entonces empiezan a pelear, el niño le pega y la niña llora y se vuelve todo un caos. ¿Ok? Esto es para que veamos el efecto que tiene en la interacción humana. Claro, muchas maestras me decían, es que si para ella es la mejor mamá del mundo, pues esa es su idea. Eso te iba a comentar. Dije, mucho adulto, especialmente mamás, te van a decir mujeres, ¿no? Claro, normalmente mujeres, sí. Es que claro, pues es su mamá y es la mejor. No, el problema que no nos estamos dando cuenta es de lo que esto a nivel de cognición representa. Y ahí es donde viene el peligro porque esto genera patrones y surcos. No solamente en el proceso cognitivo, sino sináptico, que luego el cerebro utiliza para vincular todas las otras. Exactamente. La pregunta es, y esto se lo hicimos a la niña, es, hermosa, ¿cuántas mamás tienes? Okay. Una. Okay. ¿Cuántas mamás conoces? Pues la de mis amiguitos, la de mis... Ok, ¿esas son todas las del mundo o solo algunas? Solo algunas. Y de esas algunas, ¿cuáles de ellas son tus mamás? Porque para que tú me digas que tu mamá es la mejor mamá del mundo, significa no solamente que conoces a todas las mamás del mundo, sino que significa que tuviste a todas esas mamás como tu mamá. ¿Es esto posible o es algo imposible? Es imposible. Entonces, ¿cuántas mamás realmente conoces y tienes? Una. Entonces, ¿de cuántas mamás me puedes hablar? De una. ¿De quién? Pues de la tuya. Ok, ¿qué es realmente lo que nos querías decir?
que quiero mucho a mi mamá. Ah, ok. Entonces, quieres mucho a tu mamá. Así es tu experiencia. Eso es la singularidad de tu experiencia con relación con esa otra persona. Y por otro lado, podríamos irnos más lejos, es decir, ¿la quieres siempre? Habrá momentos en que seguramente no. Entonces, estamos hablando de que quiero mucho a mi mamá en este momento. Esta es la experiencia que ahorita en tiempo y espacio estoy teniendo, porque a lo mejor mañana no la quieres tanto, o la quieres menos, o se pelean, o te regañan, y entonces le gritas, mamá te odio. ¿Cuántos niños no hacen eso? O le avientan un zapatazo. Entonces, no dejemos de ver la singularidad del momento. Ahorita siento esto, ahorita quiero mucho a mi mamá. Ok, esto no significa que tengas que generar una generalización de una singularidad pasándote por alto arbitrariamente todas las leyes de la subjetividad y de la objetividad que la subjetividad requiere para darnos a entender que ahorita quieres mucho a tu mamá. Y encima, arbitrariamente atropellando al de enfrente, porque eso fue lo que hiciste con el niño de enfrente, y el niño también a ti, porque él también estaba en esa generalización, perdió la singularidad, se defiende, te pega y terminan los dos aquí. Claro. Escala esto, Mariana, y a tu público lo invito a que haga lo mismo. No solamente con este ejemplo tan sencillo, pero tan importante, escálalo a cualquier otro tipo de conflicto, hasta una guerra nuclear. Hablamos de corrupción, hablamos de política en cuestiones sociales. En lo individual hablamos de depresiones, hablamos de suicidio, hablamos de alcoholismo, hablamos de drogadicción, hablamos de todas esas problemáticas que no vinculamos de una forma u otra con esto que estamos hablando y que la ausencia de ese vínculo nos está llevando a no poder abordar el desarrollo ético de forma adecuada en la educación. Y esa es la problemática que estamos viendo ahorita. Ese vínculo no lo estamos haciendo. Y el desarrollo cognitivo en este sentido tampoco. Singularidad. Ese es el tema más importante en esto que estamos hablando ahorita. Es impresionante. Cuando tú explicas esto, maestros, que tienen en sus manos la responsabilidad de otras vidas o de la educación de alguien más, ¿cuál es la respuesta? ¿No encuentras un choque emocional y de defensiva? No, no de defensiva, de culpa, desgraciadamente. El maestro se me siente muy culpable. De defensiva, no. Eso es algo que me ha encantado en el mundo de la educación. En los papás, sí. En los papás sí hay mucha defensa, defienden mucho el rollo de sus apegos, sus posturas, el amor por sus hijos y que todo está correcto, ¿no? En los hijos y todo se vale, ¿no? Bueno, pues, y en los hijos y en mí mismo, ¿no? Claro, como papá. El problema es que, claro, digo, aquí hay algo bien importante. A ver, digo, si todo se vale, pues sí, claro, todo se vale, pero por eso estamos como estamos, ¿no? Entonces, ¿quién es el culpable? Yo no, ni tú, ni aquel. Entonces, no hay culpables, no hay que hacer nada, ¿no? O los típicos papás que me dicen, es que yo sí estoy enseñando a mi hijo ética. Le digo, hermoso, ¿cómo? A ver, ¿cómo? Primeramente, defíneme, digo, no estamos hablando de cosas que se desarrollen de la noche a la mañana. Segunda, son temas muy complejos que si a nivel académico nos hemos llevado años entenderlo. No creo que un papá solo por el hecho de tener el permiso biológico de traer hijos al mundo de repente se ilumine con estos temas. Y cuando estás hablando de temas académicos, no estamos hablando de alguien escribió un plan de estudios o un currículum. No. Estamos hablando, ¿qué es la academia? La academia, esa es una muy bonita pregunta, Mariana, y creo que la gente se debería de hacer esta pregunta mucho más frecuente. Quiero primero aclarar que la academia no es igual en los distintos mundos que tenemos. La academia asiática, la academia latinoamericana, anglosajona, europea, sí creo que varía mucho, pero te voy a dar el principio por el cual se debería de regir independientemente de las diferencias basadas en naciones y culturas, ¿no? La academia es el sitio donde aprendes a purificar esto que tenemos aquí arriba. Es el sitio donde vas a que stretching, a que tu cerebro se abra como una flor y que como una flor desde su esencia vaya abriendo pétalo por pétalo para que vaya desarrollando un proceso de conciencia inferencial, cognitivo y de discernimiento cada vez más sofisticado.
No es el aprendizaje per se, sino el desarrollo cognitivo, lo que la academia te trae. Utilizando como excusa la materia que has elegido para hacer esto. Qué cosa tan hermosa acabas de decir. Y como me lo dijo una vez un académico que tuve en Asia, al cual le tengo mucho respeto, un hindú, por cierto, me lo dijo: what I'm trying to do is to stretch your mind, not to kill it. Lo que estoy tratando de hacer es estrechar tu mente, no matarla. Exacto, no matarla, no hacerla flexible, ¿no? A florecer. Florecer. Entonces es como esa parte de traer la esencia, pero haz que vaya haciendo esto. Y claro, la materia que elijas, literatura, ingeniería, humanidades, es irrelevante, es el pretexto para hacer de esto este stretching. Y me encantaba porque en el mundo anglosajón, especialmente en universidades como Oxford, Cambridge, Lancaster, etc., tienen una política muy bonita, y es: tú trabajas con tu tutor todo el tiempo. Las clases realmente no existen. Vas a seminarios, pero son seminarios comunes para la universidad. Tu tutor, la labor del tutor es empujarte. Si crees que llegaste aquí y aquí crees que concluiste algo, el tutor va a venir a decirte: ¿qué crees? Hay algo más. Y ¡pum!, te vuelve a abrir otro pétalo. Y entonces vuelves a florecer algo nuevo. Y te vas y buscas. ¿Que podrías decirme es infinito? No. Sí es infinito. El punto más hermoso del proceso académico real es darte cuenta de que al final es infinito. Y en ese infinito rompes todo posible paradigma donde puedas caer en ese dogmatismo absurdo que es el que nos lleva a las crisis sociales individuales que tenemos. Vamos entonces a ¿qué es ética? ¿Y un ser humano es ético por naturaleza? Si lo es, ¿por qué cuando somos adultos o por qué la sociedad está como está, no somos éticos? Uh-huh. Y si no, entonces, ¿se puede desarrollar? Okay. Creo que un poco se respondió con la plática que tuvimos, pero me encanta que puntualmente ahorita lo traigas a la ecuación, porque ahorita con la información dada creo que ya le podemos poner nombre a cada uh-huh. parte, ¿no? Y me imagino que eso es lo que quieres construir para tu auditorio. Mira, primeramente el punto central de la pregunta que hiciste es: ¿qué es ética? ¿No? Uh-huh. Y sí me gustaría añadir esta otra parte de la diferencia entre ética moral y, por otro lado, la tercera, que es: lo traemos, no lo traemos, se desarrolla, etc. Repito, creo que ya quedó un poco contestado todo esto, pero vamos ahora sí a ponerle cada cosa en su cajita, ¿no? Para que quede como más claro para todos. Ahora vamos a puentear con cocodrilitos. Vamos a hacer a la inversa, ¿no? Ahora sí que the reverse engineering. Exacto. Muy bien. La ética, básicamente, desde cómo no solo cómo la entiendo, sino cómo la estoy plasmando en esta nueva teoría de fenomenología disciplinaria que estoy demarcando en mi libro, es básicamente la capacidad de interactuar con el mundo. Ya no hablo del ser humano, del mundo, inclusive hasta con objetos, manteniendo mi enfoque, mi discernimiento y mi cognición en la singularidad de la experiencia. Cuando tengo la capacidad de hacer esto, se desarrolla algo muy bonito en el ser humano. Y sí es un desarrollo que viene a posteriori, que viene a raíz de esta capacidad. Y eso se llama, pues básicamente, sabiduría, que es la virtud más hermosa que el ser humano puede alcanzar, que nos diferencia de los animales. El animal pues no puede alcanzar la sabiduría, no es una virtud que un animal pueda desarrollar como tal. Y perdón que te interrumpa, para que no haya interrupciones, ¿la sabiduría es la iluminación? No, es ese punto en el cual yo ya me paro a interactuar con una perfecta claridad de esa singularidad, tiempo y espacio, cuando todo mi lenguaje, todo mi ser, toda mi esencia está con un entendimiento profundo de la subjetividad de la experiencia. Y cuando llego a ello,
hay una imposibilidad para generar dogmas, juicios sociales, morales, de la índole que quieras. Y entonces mi manera de navegar en la interacción con el mundo que me rodea siempre va a ser con un proceso de profunda ecuanimidad, porque tengo la capacidad de ver las condiciones en su continua fluctuación y dinamismo en tiempo y espacio. Y no me atrevo ni bajo ningún segundo momento a congelar ninguno de ellos, simplemente por poder poner una opinión o una idea que vaya a ser abarcativa y para la cual yo necesite justificación. Que generalice. Exactamente. Que es para lo que lo hacemos, para poder justificar mi opinión. Correcto. De alguna forma, esto es lo que sería la sabiduría. El camino para llegar allá es esta capacidad cognitiva de poder ver esa singularidad y no atropellarla nunca con procesos falásicos o con inferencias ilógicas o incoherentes o con estructuras que rompan de alguna manera un proceso que no existe, que es una mentira, que es el dogma y el juicio. Ahora bien, nacemos con esta capacidad, nacemos con el potencial. Y ese potencial se tiene que desarrollar. ¿Quién lo va a desarrollar? Todo el proceso que eduque o forme a un ser humano, ya sea formal o informal. Si ese proceso educativo, formal o informal, no le pegan directamente al área cognitiva que tiene que desarrollarse para poder ir en esta dirección, por sí solo no se desarrolla normalmente. Pero además tenemos otro elemento, que es el aspecto genético. La genética juega un papel muy importante. No todos los seres humanos nacemos con las mismas condiciones. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues que los cerebros van a variar muchísimo dependiendo del aspecto genético que les antecede. Y no es lo mismo hablar de un niño donde hay un historial de mala nutrición en los padres y en los abuelos, etcétera, a un niño donde ese patrón no existe en su historial. Por lo tanto, no estamos hablando de los mismos procesos neurocognitivos en estos dos cerebros. Estamos hablando de que aquí ya existe una deficiencia y aquí no. Y no hablemos de cuestiones biológicas, enfermedades. De enfermedades y de muchas otras cosas. Entonces, no podemos decir que un carro que trae ciertas características contra un carro que trae otras características van a correr a la misma velocidad y van a hacer exactamente las mismas maniobras. No podemos, eso sería arbitrario, que es una de las partes que a mí me parece importante enfatizar con este rollo de la igualdad, ¿no? Una cosa es decir, vamos a dar igualdad de oportunidades a todos, y otra cosa es pretender que todos los seres humanos somos iguales, ¿sí? Entonces, yo aquí sí haría una diferencia muy importante. Igualdad versus equidad. Igualdad versus equidad, exactamente. Entonces, en este sentido, lo que hemos abogado mucho es a dar la oportunidad a todos, pero sí nos queda claro que no todos van a llegar. ¿Por qué? Porque las características y las condiciones de cada individuo le determinan, ¿sí? No le predestinan, pero sí le determinan y sí le condicionan. Entonces ahí tenemos esta parte. Y luego viene, pues obviamente, el aspecto del contexto social, ¿no? La estimulación temprana. No es lo mismo estar trabajando con un niño que trae un lenguaje sofisticado, que el lenguaje sabemos que está vinculado perfectamente al proceso de pensamiento, y el pensamiento también incrementa el lenguaje y lo hace de una forma más lógica, más coherente, más comprensible, más discernible, a tener un niño que su lenguaje es altamente corto y muy ambiguo. Obviamente su pensamiento es igual de corto y es igual de ambiguo. Entonces, podemos hablar de que cierto nivel de estimulación tiene o no tiene influencia. Sí la tiene, y la tiene fuertemente, igual que la estimulación temprana en todos los demás sentidos, ¿no? Pero igual tiene la problemática con el niño sobreestimulado, ¿sí? Entonces, aquí tiene que haber un balance, ¿no? Ese punto medio de cómo o a qué le llamamos estimulación temprana, ¿no? Y no sobreestimulación o ausencia de. Y luego viene la parte educativa, que es cómo estamos haciendo nuestras intervenciones en la educación.
¿Cómo está interviniendo el maestro a la hora de enseñar en el aula? ¿Cuál es la forma en que estamos desarrollando las plataformas cognitivas justamente para que el niño entienda la singularidad? Y no desde un aspecto meramente humano, porque eso no tiene que ver nada con una materia que tenga que ver con humanidades. El desarrollo cognitivo en el aspecto de la singularidad es un aspecto, como decíamos, que es el procesador. No importa el software que le pongas encima. Entonces me da igual si el software que le vas a poner es matemática, o español, o ética, o moralidad, o religión. Esos son softwares, es el procesador del que estamos hablando. Y aquí el punto es que estamos tratando de llegar en la educación a poner el software al niño cuando ni siquiera hemos desarrollado la plataforma de procesador. Entonces dices, ¿cómo va a procesar el niño? Pues sí, no procesa. Lo que le creamos son modelos mentales. Exacto. Y esos modelos mentales es lo que el niño utiliza para operar el mundo, pero no está usando el procesador, está usando modelos mentales, que no es lo mismo. Correcto. Entonces, para desarrollar el procesador, para desarrollar la plataforma cognitiva, donde después no me importa qué modelos me crees, ¿sí? Pero el niño ya trae todo un desarrollo aquí abajo, esa es la parte que nos preocupaba cuando yo empecé a hacer todo esto. Okay. Y es donde nos empezamos a enfocar y centrar. ¿Cómo desarrollar la plataforma cognitiva? ¿Qué hacer para que el ser humano pueda realmente ver la singularidad y no cometa arbitrariedades con ella? ¿Cómo realmente pueda mantener una disciplina mental y una atención consciente profunda en esa singularidad y que nunca corrompa ni el tiempo, ni la temporalidad, ni la espacialidad de la experiencia subjetiva? Y ahí es donde está basado todo nuestro algoritmo. Uy, tantas preguntas. Este algoritmo que sale de un proceso de ingeniería que querías meter hacia una máquina, etcétera, se traslada a un ser humano. Ahora, empiezas a experimentarlo y llevas experimentando o sustentando toda esta investigación desde hace 15 años. 18. ¿Por qué lo quieres pasar al humano? Uno. ¿Y qué has encontrado en estos 18 años? ¿Ha funcionado? ¿No ha funcionado? Desde el punto de vista ético, moral, ¿qué has visto? Bueno, dos cosas. El proceso no es que lo quiera pasar a un ser humano, le corresponde a un ser humano. Más bien, en todo caso, lo que dejé de hacer es trabajar con máquinas. Más bien. El proceso que entiendo y me empieza a generar un entendimiento muy profundo, este aspecto de la subjetividad y la singularidad en espacialidad y temporalidad, lo que más bien hago es, en vez de dedicarme a desarrollar ese algoritmo para la máquina, veo que la humanidad está carente de ello, más allá de la máquina, y pues digo, si le voy a apostar a alguien, prefiero apostarle al ser humano. A la humanidad. Y entonces por eso me voy al área de humanidades, no por otra razón. Qué interesante. De ahí la experimentación de cómo funcionaba, etcétera, etcétera, se empieza a hacer en un colegio que yo hago en la India, junto con Jeffrey, que es la persona que me financió un poco el proyecto en India. Se abre el primer proyecto en Bodh Gaya, que es cuando abro el primer colegio, y este colegio lo abro directamente como una incubadora. La incubadora primero la abrimos como un orfanato. Los niños estuvieron ahí con nosotros durante el primer año viviendo. Eran niños pues, huérfanos, y muchos de ellos no eran huérfanos, pero sus papás viajaban a hacer trabajos a otros lados, nos dejaban a los niños y los niños vivían con nosotros. Tuvimos 12 niños en orfanato nada más. El financiamiento era muy complicado, necesitábamos alimentación, necesitábamos muchas cosas para mantener a estos chavitos, pero la idea era cómo desarrollar su plataforma cognitiva utilizando todas las temáticas que un niño tiene durante sus 24 horas. Desde temáticas escolares hasta temáticas de juego, hasta temáticas de comida, alimentación, ejercicio. Lo que queríamos era, en todos esos ámbitos, yo lo que quería era ver cómo esta intervención, este algoritmo tenía que funcionar en cualquiera de estos elementos. Es decir, nada más para retomar, tú encuentras o descubres un algoritmo, ¿no? que desarrolla
esta plataforma cognitiva en esta dirección en particular. Y ahora había que probar cómo funcionaba, no quiero decir en el mundo real, pero lo que la gente entiende. En el cerebro humano. Exacto, pero en su contexto diario normal. No, al revés. Utilizaba yo el contexto diario para poder inyectar este algoritmo utilizando esto como pretexto, lo mismo que hablábamos de la universidad. Sí. Cómo hacer que el cerebro del niño floreciera utilizando el desayuno, utilizando la matemática, utilizando el español, utilizando el juego. El contexto a beneficio más bien, no que llevara esto al contexto, sino en ese momento era utilizar el contexto para poder aplicar el algoritmo. El algoritmo no se podía aplicar si no tenía un contexto en donde aplicar. Correcto. Sí, porque es interactivo. Me parece muy importante puntualizar todo esto para que no haya confusión. Exacto. Entonces, más bien era al revés. Vamos a desarrollar el procesador del niño. Para desarrollar el procesador necesitamos que el niño esté en interacción. Ajá. Y vamos a utilizar todas las interacciones del día para que el mecanismo del procesador se desarrolle. ¿Ok? Eso fue lo que hicimos. Entonces, pero mi pregunta iba a ser, ¿metiste el algoritmo en todos estos procesos? Y estuviste evaluando, o sea, fue un trabajo enorme titánico, día a día, hora a hora. Estuvimos tomando notas, lo tenemos todo, ¿cómo se llama? Lo tenemos todo grabado, lo tenemos todo sistematizado, tenemos grabaciones de todo, tenemos terabytes de grabaciones que se hicieron de todo el trabajo que se hizo, pero esa no fue la parte, la única parte. No voy a decir la menos más importante porque fue clave. A mí esto me ayudó porque fue bidireccional. El algoritmo se diseñó y se hizo cada vez más sofisticado conforme íbamos aplicando esto cada vez más. Porque el algoritmo, como te dije, era muy rústico. Entonces se fue puliendo y se fue agrandando conforme veíamos la respuesta en cada uno de los ámbitos. Entonces dijimos, ok, le falta, hay que quitarle o ponerle, o aquí está bien. ¡Qué fuerte! Entonces fue todo un laboratorio y este laboratorio duró 2 años. 2 años sólidos. De minuto tras minuto tras diario. Yo vivía en la escuela. De hecho, en la escuela, una de las aulas era mi habitación, la tenía acondicionada como habitación. Yo dormía ahí viví durante los 2 años, en el medio de la nada. De hecho, tengo por ahí fotos donde vivía literalmente en una de las, ¿cómo se llama?, de los escritorios, era mi cama, y ahí colgaba mi mosquitero y en mi sleeping ahí dormía, y ahí así estuve 2 años. 2 años. Así, con los enanitos. Y ahí tengo fotos hermosas de los niños, si las quieres. Sí, por favor, y así las vamos. Sí, son divinas, preciosas las fotos. Esto me lleva a después ir puliendo el proceso. Y me lleva años más tarde, en el 2000... no nos saltemos todavía. Te quiero hacer una pregunta de ese momento. Eran niños huérfanos, algunos sí tenían papás. ¿Cuál fue la respuesta ¿cuál fue la respuesta en los niños que viste? Y 2, ¿cuál fue la respuesta en la sociedad alrededor? Mira, fue muy fuerte porque la sociedad que me rodeaban eran monjes budistas. Yo estaba en una zona altamente budista. Bodh Gaya es donde está el Bodhi Tree, o sea, el árbol donde el Buda se iluminó. Está el monasterio, es como haber estado en el Vaticano, si quieres ver el equivalente. Haz de cuenta que yo hubiera abierto la escuela en el Vaticano y hubiera ahí aplicado todo eso. Entonces, pues tendría toda la comunidad católica encima de mí. Bueno, en este caso es exactamente lo mismo, nada más que en el budismo, ¿no? Entonces tenía toda la comunidad budista encima de mí, ¿no? Y viéndome y observando lo que estaba haciendo. Esto fue muy bonito, fue una experiencia fantástica el tenerlos a ellos. No solamente me apoyaron, sino que te voy a platicar una pequeña experiencia que creo que va a iluminar esto que estás preguntando. Está la Universidad de Varanasi. La Universidad de Varanasi está más o menos medianamente cercana a Bodh Gaya. El punto es que yo empecé a ir a la Universidad de Varanasi para entender los principios desde el lado humano. Quería técnicas que me ayudaran a hacer lo que yo tenía que hacer en el algoritmo. Y lo que sí no tenía eran técnicas, porque yo no soy pedagoga, ni soy didacta, ¿no? Entonces tengo un algoritmo, pero ¿cómo lo aterrizo en el niño? ¿Cómo se come? ¿Cómo se come acá? Porque en la máquina, pues yo sabía cómo, pero en el niño era un ente
raro, extraño, complejísimo, Claro. y yo necesitaba técnicas, ¿no? Y es ahí donde entra el budismo me dio todas estas técnicas de una forma fascinante. Que tal vez ni la pedagogía tuviera podido. No, para nada. Y esto, Seguramente. grandes pedagogos después me lo dijeron. Esto fue una amalgamiento impresionante que se hizo. Hay técnicas específicas de inteligencia artificial que sí tomé, pero hay otras muy puntuales que sí las tomé del budismo definitivamente, ¿no? Interesante. Entonces, el que los monjes estuvieran ahí, pues a mí me ayudó muchísimo. Esto me impulsó inclusive a tener que estudiar el budismo a profundidad, especialmente todo el área de la Abhidharma, que es la psicología de la filosofía budista, y esto lo hago en la Universidad de Hong Kong más tarde, que es cuando estudio budología, básicamente, que es el equivalente a teología, pero en budismo. Y hasta sánscrito estudiaste. Y a sánscrito para poder no solamente entender los textos originales que están entendiendo, sino entender las técnicas a profundidad. No nada más, las técnicas del budismo no nada más se sientan a meditar, eso es una falacia. Son técnicas altamente sofisticadas, muy complejas. El libro de la Abhidharma, que es donde están todos los que les llamamos templates, que son como los mapas de procesamiento, los machotes, ¿no? Y luego vienen las técnicas específicas de cada uno de ellos, que hablo, de hecho, en mi capítulo 4 de algunos de ellos, de cómo manejan todo el aspecto de el breaking the experience, cómo rompes la experiencia, cómo ordenas las condiciones en su temporalidad y en su espacialidad, cómo las puedes modificar así o así, dependiendo de esto te va a dar una cosa y si las mueves para acá te da otra, ¿no? Es una cosa fascinante el budismo en eso. Bueno, nada más en la Abhidharma estás hablando de una cantidad de tomos profundos, impresionantes. ¿Esto es religión? Porque No. para quien te vaya a empezar a escuchar va a decir, no. Claro. Ahora Claro. vamos a empezar a hablar de sectas. Claro. Y Sí, y me parece muy importante que se haga esta aclaración. El budismo original, y más de los textos de los que yo estoy hablando, realmente no tiene nada que ver con la religión. No estás hablando de religión. El proceso del budismo era un proceso cognitivo. Lo que nos deja Buda es una forma, las técnicas, para desarrollar un proceso cognitivo que te permitiera justamente ver la subjetividad de la experiencia. o sea, lo que entendemos por budismo, que es los yogis son los que se ponen a meditar, los que adoran a Buda, Claro. eso no es budismo. No, vamos a hacer una aclaración. Hay budismos más tardíos, pero hay otra cosa que llamamos lamaísmo. El lamaísmo es el budismo que entra o que se detona en el Tíbet, que es el del Dalai Lama, y todas sus sectas, porque sí tienen muchas escuelas y sectas que se han derivado del mismo. Okay. Y ambas son sincretismos con lo que era la religión Bon, B-O con diéresis N, que existía en el Tíbet antes de que llegara la influencia del budismo. Entonces, estas religiones eran muy esotéricas, de ahí viene el tantrismo y vienen todas estas áreas del lamaísmo que tienen pues oráculos y supersticiones y cuestiones mágicas y Eso no es, de hecho está bastante alejado del budismo. Ellos tienen sus propios libros que no son los cánones de los que yo te estoy hablando. Luego, por otro lado, tienes las otras áreas del budismo, que es el mahayanismo, que de alguna forma también son escuelas del desarrollo cognitivo, nada más que con ciertas peculiaridades e inclinaciones, pero realmente como proceso religioso podríamos decir que es mucho más tardío y no es lo que Buda deja per se, ¿no? Porque aquí no estamos hablando de una deidad o diosidad, no estamos hablando de la creencia de un ser más allá, sí estamos hablando de una liberación, pero es una liberación cognitiva. Es la liberación que le llamamos la liberación de la ceguera, ¿no? Exacto, porque es al tener clara esta subjetividad, te liberas de una ceguera, es correcto. Pero no es una liberación de una vida. Recé, oré, medité, o por un Dios, ¿no? Porque hay una vida, es correcto. Y luego viene la influencia del hinduismo, que es donde están todos los yogis, donde está, pues básicamente la influencia del hinduismo, que tiene todo que ver. También tiene escuelas filosóficas muy importantes, pero también tiene aspectos religiosos muy importantes. Digo,
El hinduismo tiene 3 millones y pico de deidades, ¿no? de dioses, que se combinan y se ponen dependiendo de a qué le quieres rezar, a qué le quieres pedir. Es muy complejo el hinduismo en todos los sentidos. Y todo esto que tú aplicaste en el algoritmo no tiene nada que ver con todo eso, sino con el proceso cognitivo meramente puro del desarrollo de la conciencia. Déjame adherirte a algo más. La Universidad de Harvard, no hace mucho, después de un estudio minucioso de los textos abhidármicos, que es todo que son todo el estudio de la conciencia humana, cómo funciona el proceso cognitivo, la misma Universidad de Harvard añade que no ha habido, ni han conocido ellos, un texto tan altamente sofisticado sobre el ADN de la conciencia humana que haya sido escrito en la humanidad como en la vida. Ese es el valor que le da. Entonces hoy empieza a ser textos que se empiezan a estudiar, de hecho, en neurocognición, por ejemplo, hoy por hoy el Mind and Life Institute en Boston está dedicado al estudio de la aplicación de la Abhidharma en neurología, en cognición, en todo el aspecto del desarrollo humano. Hoy por hoy ese instituto fue creado y es un brazo directamente ¿cómo se llama? Creado por científicos dedicados exclusivamente a ver la aplicación de estos textos en el desarrollo. Déjame preguntarte algo, es lo que tú encuentras o desarrollas, ¿cómo quieres que le diga? ¿Lo descubres? No lo descubres. Diseño, lo desarrollo. Que tú diseñas, correcto. El Abhidharma ya lo tenía y tú lo reencuentras o lo rediseñas miles de millones, no sé cuántos años después, o tú diseñas algo que no existía en los procesos cognitivos, ni ellos lo habían encontrado, pero llegaste a calzarlo perfecto. Vamos a decir que lo último que acabas de decir, yo diseño algo que no se había diseñado, ciertamente, por eso tenemos también la premiación, y tengo la premiación de innovación, y visionario además, justamente por estas otras razones, pero quiero añadir algo, y creo que va a ser importante este elemento. Yo sí creo que la Abhidharma lo tenía, okay, pero yo después de descubrir estos textos creo que los llamaría los ingenieros más sofisticados que tuvo el 600 años antes de Cristo. Sin saberlo ellos mismos, eran ingenieros en inteligencia artificial, altamente sofisticados. Esa es la pregunta. El punto al que voy es el aspecto de la Abhidharma, aunque ciertamente trae esto, no traía algo importante, y era la aplicabilidad de ello en el desarrollo ético. ¿Qué es lo que hablábamos también hace rato? El vínculo no estaba hecho. Todo lo que, por ejemplo, hace Piaget para la academia, para la psicología, existe y ahí está, pero no, ¿cómo lo aterrizo? Exacto. Aquí sí hay técnicas muy puntuales que tiene la Abhidharma y muy complejas, pero no las tiene enfocadas a un desarrollo determinado, no está vinculado con el desarrollo ético per se. Ok. ¿Sí me explico? Sí, total. Ya. Entonces, lo que yo diseño, desde el principio lo diseño para el desarrollo ético. Ajá. Y luego coincide que parte de esos mecanismos, sin las técnicas, ya existen en el Abhidharma. Nada más que obviamente ellos no lo ubican para eso, sino lo ubican para los monasterios y para el desarrollo cognitivo en vías a liberarse de esta ceguera, pero no en vías a un desarrollo ético, que sin saberlo estaban desarrollando un aspecto ético. Hay muchos profesores, scholars, ¿no?, que te van a decir que sin saberlo el budismo realmente es el desarrollo ético. Nada más que nunca se ha postulado de esa forma. Y de hecho en mi libro hay algo que yo pongo ahí, muy importante, que digo, aunque ellos nunca lo dijeron, yo creo que sí es una forma de desarrollo ético muy importante, sí, más que el que haya caído en una cuestión religiosa. Okay. Wow. Bueno, pero te interrumpí. ¿Qué fue lo que pasó en el niño y en la sociedad? Entonces, claro, empieza a ver este desarrollo y empieza a darse
un impacto muy particular en los chavos, en la forma en cómo se dirigían verbalmente. Estamos hablando de chavos de... No, estamos hablando de que teníamos a los niños de 4 años, esto ya es cuando los niños empiezan a tener 6, 7 añitos, Okay. ¿no? Que es el tiempo que yo me llevo en este desarrollo. Lo que empezamos a ver es, el lenguaje fue lo más importante, la forma en que se dirigían a la gente, la forma en que hablaban. Todo era un cambio muy importante. Imagínate un niño que ya no te hace juicios y no te genera dogmas. Y en vez de decirte esto es así, todo es, esto lo estoy experimentando así. La experiencia que tuve ayer fue tal. Dame ejemplos así súper específicos de niños que hayas visto. Que, wow, esto está funcionando. Sí, por ejemplo, tenemos un RAM. RAM, que justamente es similar al nombre de mi supervisora ahora en el libro. Ram es un nombre, de hecho, bastante común en India. Ram tenía 5 añitos, ¿no? Y yo voy caminando con Ram en las calles de Bodh Gaya, donde hay mucha leprosidad. Y está un leproso en una de las aceras, y de repente, para probar a Ram, le digo, corazón, hay un leproso ahí, yo no quiero pasar junto a él, me da mucho asco. Los leprosos, cuando ya están muy avanzados, se les caen las partes, las extremidades. Y de hecho, estaba bastante avanzado. Entonces le dije, no quiero pasar, me da cosita, Y me acuerdo que Ram volteó a ver al leproso, me volteó a ver a mí. Y siguen caminando de la sí, mano. No, de hecho no estábamos agarrados de la mano en ese momento. Me agarra de la mano y él me cruza al otro lado de la calle. Entonces nos cruzamos a la calle, si se le pueden llamar calles en India, realmente ahí no hay calles, ¿no? Pero bueno, nos pasamos al otro lado, lejos del leproso. Y Ram seguía en silencio hasta que pasamos al leproso y de repente volteó a ver al leproso y me volteó a ver a mí. Y me dice, ¿sabes? Lo único que yo veo en este momento, y me hace la puntuación de tiempo y espacio en este momento, es a un hombre que está sufriendo. ¡Ay, qué fuerte! Exacto, qué fuerte. Se sigue caminando. Y no me suelta de la mano. No me juzga, no me critica. No hace un dogma de lo que él ve. No me amonesta por lo que dije. Él solo me da el momento de su experiencia, particularizándome de forma muy puntual, que lo único que él ve en ese momento es un hombre que está sufriendo. ¿Qué hace esto en mí como reflexión si yo no estuviera probando a Ram? Obviamente hubiera sido la reflexión más importante que solamente alguien con cierto nivel de sabiduría puede provocar en otro ser humano. Ahí es donde empiezas a ver destellos no solo de ecuanimidad, de resiliencia, sino además de ya afirmaciones, preguntas, sentencias o lo que quieras, que van a hacer una reflexión en el otro, sin entrar en un juicio o en un dogma contra el otro. Y eso es lo que Ram me viene a presentar. Eso por cambio. No te vino a convencer de nada. No. Ni te dijo, yo pienso esto, tú estás bien, tú estás mal. Correcto. Cero juicio, Cero simplemente juicio. En este momento yo veo esto, punto. Tú haz lo que quieras con esa información. Es correcto. Pero pues es una reflexión que me lanza muy importante, muy importante. Porque obviamente, pues es decir, cierto, yo puedo ver un leproso, ¿no? Y puedo manifestar mi asco y demás, pero también puedo ver en ese momento de espacialidad y de temporalidad a un ser humano con un nivel de sufrimiento determinado, punto, ¿no? Sin ponerle etiqueta, sin ponerle... ¿A los cuántos años? 5 años tenía Ram. Llevaba casi 2 años en el proceso. Y ese proceso cognitivo llega para quedarse. Sí, era lo que te iba a comentar. Cuando tú desarrollas el procesador, no hay manera de que luego digas, ya este procesador, no. Esa es la belleza del cerebro humano. El procesador, cuando queda desarrollado para siempre, pero igualmente, cuando el procesador no se desarrolla y solo usas modelos mentales, también se atrofia esa parte y llegas a solo usar modelos mentales.
Es decir, que un adulto o un adolescente que se ha formado bajo modelos mentales ya no puede llegar a esa sabiduría. Con mucha dificultad, y tendría que tener un nivel de disciplina mental y un nivel de atención consciente y de entrenamiento para llegar a ello muchísimo más fuerte que un niño de 4 años. La investigación que hicimos nosotros está basada en 2, en jóvenes y niños. Te voy a poner un parámetro nada más para darte una idea. En el de niños, empezamos con 4 añitos y terminamos con ellos a los 7, y en el de jóvenes, donde utilizamos niños de secundaria, ¿no? Aplicamos el modelo con ellos, encontramos 2 situaciones. El puntaje más alto en cambio significativo, tanto en dogmas, juicios, subjetividad, singularidad, todo lo que medimos con ellos, llegó a un puntaje de 200. No te significa nada, pero te va a significar ahorita que te diga el de jóvenes. Con el de jóvenes, con el mismo proceso, exactamente el mismo tiempo, 3 años, etc., llegamos a un puntaje de 120. Es muchísima la diferencia. Casi la mitad. Casi. Acá llegamos a 200, acá a 120. Fue nuestro máximo puntaje. ¿Lo han probado en adultos? No hemos hecho investigación en adultos, que es la que queremos abrir ahora, pero lo que sí te puedo decir es que entre grupo control y piloto de jóvenes hubo una diferencia importante, sabemos que funcionaba, pero si comparamos el resultado máximo de acá con el de acá, la diferencia es muchísima. Eso y seguramente se va a ver reflejado. Eso creo que responde tu pregunta en ese sentido, no es lo mismo. Y entonces, ¿cómo utilizas a un adulto que trae modelos mentales para formar a estos niños que no tengan procesos mentales, de modelos mentales? Esto es una pregunta no solamente importantísima que estás haciendo, Mariana, sino además es la clave del éxito o no de lo que, de hecho, nosotros mismos como centro de investigación estamos tratando de hacer. La formación del maestro per se. ¿O del papá? No es, nuestro interés no está tanto en hacer cambio en el adulto por la complejidad que te acabo de explicar. Lo que sí está es que entiendan, pero entender no es lo mismo que encarnar. Hablemos de 2 cosas bien distintas. Absolutamente, pero sí, lo entiendo, pero explica. El maestro queremos que llegue a un proceso reflexivo donde entienda, más encarnarlo, solo el niño de 4 años, hasta ahorita hemos visto que encarna el proceso. Significa que su procesador no lo estoy rectificando, no lo estoy modificando, lo estoy activando. En el adulto vamos a decir que le pongo un modelo mental para que pueda entender lo que va a hacer con el niño, pero no deja de ser un modelo. La vacuna al modelo mental que trae, digamos. Punto. Ajá. Y entonces, los manuales que tenemos son tan altamente sofisticados que llevan al maestro de la mano, o sea, casi te digo qué decir. Y no te doy mucho espacio para que digas algo que no está ahí escrito. De alguna forma es muy instrumental el rol del maestro aquí. Cuando el maestro de forma instrumental practica esto durante tanto tiempo, sí se vuelve algo más natural en él, que es la idea. Que ha sido entrenado. Pero ha sido entrenado. Que no es lo mismo que al niño le estoy activando el procesador. Así es. ¿Sí me explico? Entonces, el punto que hago con el maestro es sígueme. Más, no te voy a dar mucho espacio para que hagas. No tengas iniciativa, o sea. Un poco no. Un poco por ahí. Sí, porque puedes corromper el programa. Tanto que se les asigna un mentor que está con ellos en clase a través de un earphone Bluetooth y Skype o Zoom, dependiendo de lo que haya a la mano, donde el mentor está como Pepe Grillo checando si está metiendo cosas que no son parte del programa o que de hecho obstruyen la activación del procesador. Entonces se le corrige en ese momento al maestro.
maestro, no después, no en el momento. El mentor está escuchando y si hace una pregunta que va a obstruir el proceso de discernimiento, de inferencia en el aspecto de la singularidad, el mentor inmediatamente le corrige y le dice y le indica, cambia la pregunta. La pregunta que hiciste es conductiva, o la pregunta es muerta, o la pregunta genera modelo mental, pero no está despertando el proceso de discernimiento en este sentido. Entonces se le está corrigiendo completamente. Y este proceso lo llevamos 3 años con cada maestro. Llevan el mentor durante los 3 años. Ahora, listo, lo están haciendo en la escuela. ¿Qué pasa con un niño cuando se va a su casa y los papás están repitiendo los patrones? No importa, una vez que tú desprendes el procesador, no importa los modelos que tengas. Pero ¿no entrenas a los papás también? Sí, tenemos todo el programa de entrenamiento con los papás, pero más bien es igual, más que el papá no es tanto para entrenarlo como lo hacemos con el maestro, que tiene una injerencia mucho más directiva y además tenemos más material con que trabajar con el maestro. Más bien lo que hacemos es que, y perdón por la audiencia que te va a escuchar, pero es hacer que el papá entienda para no obstruir el proceso, nada más. Ok. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, en la mayor parte de la audiencia, o en la mayor parte de la audiencia también hay papás que son maestros, que han decidido sacar a sus hijos de la escuela porque no creen en el sistema o por miles de razones, que son directamente, además de los papás, los maestros. Entonces, ¿ellos pueden capacitarse en esto? Sí, pero te lo voy a poner así, Mariana, y esto también va para toda tu audiencia. Nosotros como Centro de Investigación estamos en un proceso de impacto global. ¿Qué quiero decir con esto? En el impacto global, no te puedes ir uno por uno. Es una no terminas nunca. No solo eso, no haces impacto. Claro. Eso es exacto. Ni local ni de ninguna. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos trabajando con escuelas porque ahí tenemos la masa crítica. Y en las escuelas, de hecho, estamos trabajando con élites muy particulares de maestros. Que no suene a sectas, a grupos, a élite porque tienen mucho dinero. No, élite significa maestros que la dirección del colegio elige, que son maestros que tienen un aprendizaje rápido. Que tienen una tarjeta madre, ¿no? Muy rápido. Ajá, exacto. Donde en poco tiempo puedan entender a profundidad lo que estamos hablando aquí, que puedan entender el programa. Se les da 1 año para eso, se les capacita durante 1 año. Y en ese año este grupo élite del colegio tiene que terminar entendiendo el proceso para luego aterrizarlo en toda su institución, ya en el tiempo que ellos quieran, ya no importa porque ya no nos pertenece. Claro. Nosotros solo nos aseguramos de que el grupo élite salga perfecto, para que justamente eso permee al resto del colegio. Control de calidad. Se puede perder control de calidad, como en todo, seguramente sí un poco, aunque tenemos toda una sistematización que impide que eso sea, que la corrupción que se llegara a hacer sea la mínima posible. ¿Okay? Por otro lado, estamos invitando también a que algunas instituciones se conviertan en ejes multiplicadores en la región. Que se conviertan en centros que en la tarde, que no utilizan las instalaciones, los conviertan en centros de capacitación para papás y maestros, con la idea de empezar a generar pequeñas sucursales que tengan esta motivación y que nos puedan ayudar a tener un efecto multiplicador en las regiones, ¿no? Entonces, nosotros llegamos acá, ya esto que tú me estás preguntando sería a nivel interno. A nivel digamos, para ponerlo en otros términos, tú trabajas con los distribuidores, ¿no? Correcto. Y el distribuidor trabaja con el consumidor. Vamos a decir lo que sí, nada más que nuestros controles de calidad son suficientemente fuertes hasta ahorita que hemos visto para que no se corrompa el mecanismo. Correcto. Hacia abajo, que esto es importante porque si se corrompen pues los resultados ya no existen. Claro, sí, porque seguramente va a haber la pregunta de es que está increíble, yo cómo educo a mi hijo así, ¿no? Claro. Entonces,
primero tendríamos que encontrar el centro, correcto, entrenar al centro y y después... ahí permearlo. Exactamente. Exacto. ¿No? ¿Qué requiere un centro? Si yo soy una escuela, si yo soy una escuela y me interesa formar a mis alumnos con tu programa, ¿qué hago? Bueno, ponerte en contacto con nosotros y ya aquí te explicamos, porque es un proceso largo, hay que explicarte no solamente qué contiene, cuánto dura, se hacen contratos, de hecho, con nosotros, etcétera, ¿no? Pero solo es para México, lo puedes hacer No, en cualquier lo tenemos parte. a nivel global. O sea, en cualquier parte del mundo, en cualquier idioma. No, solamente tenemos 4 idiomas ahorita, que es portugués, francés, inglés y español. Cualquier otro idioma fuera de estos 4 todavía no entramos. O sea, pero todo nuestro material didáctico está traducido ya en 4 idiomas. Entonces, hasta ahorita en esos territorios. Si yo estoy en China, bueno, no, China no tienes, pero estoy en la India, dijiste, ya tienes una. Quiero ser una escuela, ¿quién me va a capacitar a mí o a mi élite? Toda esta capacitación tienes que venir 2 veces al año a una capacitación presencial que dura normalmente 4 días, 3 noches. Solo son 2 veces al año, y es en septiembre y febrero, y luego el resto se te asigna un mentor que va a ser tu Pepe Grillo durante los siguientes años, o para el programa de niños y jóvenes 3 años. Y a ti no te importa dónde esté el mentor, porque lo vas a tener en la hora. Exacto. No lo vas a tener físico. Entonces, pero cuando dices tienes que venir a la capacitación, estamos hablando de venir a dónde? De venir a México, donde tenemos para todo lo que es el mundo hispano, y en Lancaster, que es donde tenemos para todo el mundo que es anglosajón. Del otro lado del charco. Bueno, no, porque en España, que ya hemos tenido, han venido a México. Entonces... qué interesante. Sí. Bueno, sí, por cuestión de idioma. Por cuestión de idioma. Claro, claro. Así es. Okay. Que de hecho me pedían los españoles que abriéramos una sucursal en España y les dije que no, que iba a ser en México, que las capacitaciones siempre serán en México. Ha sido una delicia. Gracias por iluminarnos, por abrirnos el panorama. No, gracias por el espacio, por tu audiencia, que espero y tengan la paciencia de escuchar todo esto. Seguramente. Y tengo muchos conocidos que dicen, déjame escuchar tus videos como 2 o 3 veces, porque los tengo que rumiar o los tengo que escuchar varias veces para terminarlos de entender. Claro. El tuyo va a ser como de escuchar 10 veces, pero conforme lo vas procesando y entendiendo, creo que nos va a servir. Y quedemos abiertos a que si tu público tiene preguntas o quieren ahondar o no sé, pues que quedemos abiertos a poder contestar sus dudas, ¿no? Quien quiera leer tu libro, luego te voy a dar un link para que lo puedas poner, y obviamente tiene costo porque esto salió por editorial, entonces obviamente para que ellos puedan también a través de Amazon o lo que sea, pues claro, comprarlo, ¿no? Por supuesto. Bueno, hablamos del centro de investigación, pero no dijimos nombres. ¿Qué es el centro de investigación? Cuéntanos un poquito de la organización. Claro. Pues rápidamente, CIDEL es el Centro de Investigación en Desarrollo Ético para Latinoamérica, la L final de Latinoamérica. CIDEL es el organismo que se dedica a capacitar, a investigar. Básicamente es el organismo que está pues viendo toda esta parte científica de cómo llevar a cabo no solamente la parte de lo que vamos diseñando, sino además del impacto que genera en la sociedad. Además, estamos prontamente a tener maestrías, donde espero terminemos abriendo doctorados. ¿De qué son las maestrías? Las maestrías, una es en Educación en Desarrollo Ético y la otra es en Impacto Social en Desarrollo Ético. ¿Necesito tener un background en específico? No, el background que quieras, aquí no importa, pero sí tienes que traer maestría para que te lo valgan. Estamos con CONACYT, podemos dar becas. ¿Tienes que traer maestría para maestría? Licenciatura. Perdón, licenciatura, es correcto. Y maestría para el doctorado, que todavía no tenemos. Espero que tengamos pronto. Y te interrumpí lo de CONACYT. Y estamos con CONACYT, lo cual significa que podemos dar becas a los estudiantes. Ese es el organismo. Por otro lado, tenemos una fundación, que es la Fundación de Investigación también en Desarrollo Ético, lleva el mismo nombre,
para confundir a la gente, decimos, a ver, la fundación tiene un rol y es recaudación de fondos. Es la que se dedica a traer fondos, administrarlos, y es la que le da dinero al centro de investigación cuando hay investigaciones o cuando se requiere para cualquier otra cosa. Normalmente nuestro programa es un legado, por lo tanto no cobramos por él. Esto significa que el programa no tiene, ni cobramos por licencias, ni por material, ni nada. Lo único que el centro cobra es por capacitaciones. Esto significa también que hay colegios o hay sitios o áreas en el planeta a las cuales no les cobramos ni siquiera eso. Entonces, ¿quién lo fondea? Pues mucho de lo que recuperamos de dinero por parte de los colegios que sí pagan y por fondos que nos puedan llegar, es como llegamos a estas comunidades y a estos otros colegios. Y entonces, si yo como colegio quiero ser parte de esto, ¿cuál es el criterio para saber si yo voy a pagar o no voy a pagar? Normalmente es un formulario que nos tienes que llenar, y basado en ese formulario nosotros determinamos si estás en capacidad de ser becado por nosotros o no. Entonces eso es como un estudio socioeconómico de una persona, ¿no? Sí, estudio socioeconómico. Y sí tenemos varios colegios que han sido becados al 100% por nosotros. Hemos tenido algunos donantes muy buenos que nos han apoyado en este proceso para llegar a, y en algunos casos el dinero que a veces cobramos a colegios que sí pueden pagar, un porcentaje de eso siempre lo llevamos para poder auxiliar a estos otros colegios que no tienen los recursos económicos. Eso por un lado. Y luego la fundación y el centro pues trabajan de la mano. Yo soy la fundadora y directora de ambos de momento. Espero que esto cambie dentro de pronto, no como fundadora, pero sí como directora. Hay que buscar a los nuevos reemplazos, hay que buscar a esa nueva generación que va a llevar todo esto a otro nivel. Entonces yo estoy más hoy por hoy en esa búsqueda de buscar quién me va a seguir detrás de mí, ¿no? Para que sigan empujando esto. Así es que queda abierta la invitación para tu público, muy agradecido que está por allá. Y bueno, la idea pues es seguir en la expansión de todo esto, ¿no? A través de estos dos organismos que además no solo protegen el modelo, sino protegen la sistematización, le dan un cuerpo moral, un cuerpo legal, y además permiten que pueda institucionalizarse algo que de otra forma no sería posible. Esto es una metodología, o por estar respaldado por la academia, que ya explicamos un poco qué es la academia, desde el punto de vista teórico, filosófico, pero también quiero hablar de la academia, de la robustez de lo que la academia significa como instituciones, claro, y tus alianzas y todo esto, sobre todo para entender, ¿es un programa más que se implementa, o es un trabajo seminal, o es un pilar más de una nueva pedagogía? ¿Qué estás haciendo? Básicamente esto que se diseña y en lo cual se le da todo un sustento académico de ya pues 18 años, donde importantes universidades han sido partícipes de este proceso, es lo que hoy por hoy en este libro que leíste, Mariana, y que queda abierto a que el público también lo haga, se determina como una nueva teoría en el desarrollo ético. Y más que como teoría, porque a mí me gusta un poco romper esta estructura de teorías, más bien lo pongo como un nuevo marco conceptual desde donde entender el desarrollo ético, y queda escrito en el mundo anglosajón como una aportación nueva, como una innovación, que es el nombre que se le da, y se llama Fenomenología Disciplinaria en Desarrollo Ético. Este es el título con el cual se le va a conocer de ahora en adelante. Y por otro lado, en cuanto a la metodología, se le da el nombre de una metodología no convencional. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que todas las metodologías que existen son muy convencionales, muy parecidas unas a otras. Esta se sale de lo convencional, es una metodología no convencional. ¿Por qué? Pues obviamente porque está basada en la innovación de estos principios en el desarrollo ético. Básicamente, eso es lo que estamos aportando. ¿Quién le está poniendo el nombre? ¿Tú? No, se lo pone la Academia Anglosajona. ¿Qué sucede? Cuando tú haces una nueva aportación,
y sustentas esto desde el aspecto filosófico empírico, normalmente se crea un nuevo modelo de algo y a eso se le determina un nombre. Y ese nombre tiene que ser un acuerdo con las instituciones académicas que te apoyan en el proceso. Después se somete, obviamente, a un estudio minucioso por parte del mundo académico que te acredita o no y te da el visto bueno o no, lo cual en mi caso se hizo a principios de este año, el visto bueno se da y entonces sale la publicación del libro como una nueva innovación o una nueva aportación en el desarrollo pues determinado, que en mi caso es desarrollo ético. ¿Y cuáles son esas instituciones académicas que están apoyando todo esto? La principal, la Universidad de Lancaster, que es la casa madre, donde pues vine a desarrollar todo este proceso académico. La segunda es la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, que es la que apoyó primordialmente en todo el criterio de la Abhidharma, que es donde están los profesores más fregones en el tema. Luego está el Amherst College, también en Boston, Massachusetts, que también aportó justamente en este ámbito. La Universidad de Lancaster fue más en el ámbito filosófico. Y luego, por otro lado, estuvo la Universidad de Hong Kong y el Instituto de Educación de la Universidad de Londres, con quien ahora estoy escribiendo un nuevo libro que está relacionado con la filosofía educativa, pero ellos aportaron en el ámbito de la educación, en la parte empírica, en la aprobación del aspecto empírico, y la Universidad de Hong Kong apoyó en toda la parte del desarrollo cognitivo. Entonces fueron como las universidades madres desde donde trabajamos. Hubo intervención de la Universidad de Sri Lanka en Colombo también, y la Universidad de Bath y la Universidad de Manchester, pero ya fueron como áreas un poco más satelitales, ¿no? En cuestiones quizás un poquito más puntuales dentro de los temas que estoy manejando. Pero básicamente eso es vamos a decir, las universidades que hicieron no solo el visto bueno, sino además dieron lectura, hicieron correcciones, intervinieron en esto para lograr lo que tienes en tus manos, que es el libro. Casi nada. Y además, ¿cuántos años de investigación? Fíjate que este libro con estas universidades se inicia en el 2011 y se termina apenas en febrero de este año. Nada más. 7 años. ¡Wow! Correcto, sí. Fueron muchos años. Y nada más para quien no está tan metido en el mundo realmente académico, porque hay mucho docente, claro, pero en México no entendemos realmente la parte de la robustez de lo que la academia quiere decir o lo que quiere decir el empirismo y lo que es una teoría. Es más, tenemos los conceptos al revés en español, ¿no? ¿Qué es una teoría? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de academia como instituciones? ¿Y qué es? Mira, hay un tratado que se hace en Ginebra, en Suiza, de las universidades que pertenecen al convenio. Hay dos, el convenio de Shanghái y el convenio de Ginebra, que no todas las universidades están inscritas o suscritas a. Pero lo que te hace estudiar en una universidad que está inscrita a estos convenios es la seriedad con la cual se va a validar o no algún sustento que tú estés tratando de desarrollar en un área en particular. Dos cosas suceden. No solamente se hace por una universidad, por 2 o 3 personas. Cuando hablamos de la academia a este nivel del que te estoy hablando, hay la intervención de muchas universidades, lo cual significa que no solo tienes el legado de rigurosidad de cada una de esas instituciones, que no es poco hablar, sino que encima tiene que coincidir al final el arbitraje que se haya hecho en cualquiera de las instituciones de las que hemos estado hablando. Por lo cual, cuando el arbitraje se hizo en mi caso, no era nada más la opinión de Harvard o Lancaster, era la opinión de Harvard, de Lancaster, de Amherst College, de Hong Kong, de la Universidad de Londres, de Bath, Manchester, etc. Estás hablando de todo un cuerpo académico, no estás hablando del arbitraje de una o 2 personas. O 2 departamentos. O 2 departamentos de una universidad. Estás hablando de algo muy fuerte, muy robusto, donde cada uno de estos scholars
de cada uno de estos departamentos, tuvo que leer minuciosamente y en su área en particular tuvo que haber llegado a un punto donde no se trataba de criticar, y esta es la parte hermosa, no se trata de criticar si tu trabajo está bien o está mal, se trata de que florezca tu desarrollo a un punto en que cuando escribes, lo que escribes, lo que investigas, lo que sustentas, lo que pones o no, esté verdaderamente en su máximo esplendor, no solo en exposición, sino en articulación, en sustento, en lógica, en coherencia y en presentación. Entonces, todo eso es lo que hace de un análisis de esta índole algo altamente robusto para quien lo lee, pero altamente desarrollado para quien lo escribe. No nada más en el tema, sino en la forma de entender la manera en que articulas una idea o no. Y eso no solo te lo da para el tema, cuando está bien hecho en un mundo académico, sino te lo hace para el resto de los temas que puedas tocar en tu vida. Cuando no está bien hecho, te hace muy dogmático y entonces solo hablas de tu tema, solo piensas en tu tema y lo piensas desde la, voy a decirlo así, perdonando un poco a tu audiencia, desde la enanés cognitiva que te hayan implementado como modelo mental. Eso para mí sale fuera del mundo académico. Eso ya no es academia. Así es. Entonces, de la academia que hablamos es todo lo contrario, ¿no? Cuando tienes esa capacidad, no solamente en el ámbito del libro que yo escribí, sino empiezas a tener la capacidad porque se hizo un stretching of your mind. Exacto. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es el empirismo y qué es la teoría? O sea, cuando estamos hablando de una investigación empírica, mucha gente pensaría, nada más lo pensó y ya dijo que es investigación. Eso no es una investigación empírica. Y mucha gente también tiene malinterpretado el concepto de la teoría. La teoría es lo que yo creo que va a pasar cuando es completamente todo lo contrario. Entonces, sí, aquí de lo que hablamos es, en el aspecto de investigación empírica, es cómo realmente en el día a día, en el detalle del día a día de la vida de una persona, esto que tú estás diseñando, proponiendo, etcétera, realmente se aplica o funciona. Es el cómo en su máximo esplendor, con un detalle extremo y excelso, de tal forma que no haya vertientes que te brinques o que te saltes, o que no generes un proceso de ver resultados que no contemplen o conlleven efectos secundarios y además longitudinales, o sea que contemplen tiempo y espacio. Yo al año, a los 2 años, ni a los 3 años podía sacar resultados conclusivos. De hecho, hoy por hoy tampoco tengo resultados conclusivos. Tengo resultados dependiendo de la etapa y del momento de la vida de los niños y de los jóvenes. Esto es evolutivo, está vivo, nunca se detiene y seguiré viendo a los niños, porque seguimos viéndolos, en sus procesos de desarrollo. Puedo darte un resultado a los 3 años, pero no es una conclusión, solo decirte qué pasó a los 3 años, y a los 4, y a los 5, y a los 10. Cuando esto lo combinas con la parte teórica, que es qué hay, qué se ha hecho al respecto, donde ya es una investigación más en el campo de ver y rascar desde los libros, las teorías, las metodologías, qué se ha hecho, cómo empalmo esto que sí funciona en el día a día, que demuestra tener ciertos niveles de resultados, cómo lo empalmo con lo que aquí ya se ha dicho, se ha hecho o se ha teorizado. ¿Qué trae nuevo? ¿Qué aporta nuevo? Si es que aporta algo nuevo. Si lo aporta, ¿por qué lo aporta? Y si no lo aporta, ¿por qué no aporta? Y entonces, ¿para qué lo escribes? Exacto. ¿Sí? Y esa es la parte súper interesante. En nuestro caso se hicieron ambas. Se hizo la parte empírica y luego toda la teórica, que es el resultado del libro. ¿A quién admira Hilda? Como académico, ¿a quién admira en el mundo de la inteligencia artificial? Y como persona, ¿a quién admira?
A nadie. No, a nadie. No congelo esos momentos, más bien te puedo hablar de experiencias particulares que he tenido con mucha gente importante que jugó roles muy importantes en todo este proceso. Y lo mismo te puedo hablar en relación a áreas de estudio. Yo creo que todas me dejaron buenas y malas experiencias, y con seres humanos lo mismo. Sin embargo, ahorita que estamos aquí, quisiera hacer mención de una persona que en su momento me impulsó para desarrollar la investigación global, que es el doctor Ferran Ferrer. Murió en el 2012, no alcanzó a leer el libro terminado, pero si no ha sido por mi encuentro con él y por el impulso que él me da, esto jamás se hubiera llevado a nivel global. Yo lo hubiera dejado en mi investigación en India y ahí se hubiera quedado y a lo mejor hubiera escrito algo y demás. Pero la expansión, la robustez a la que llegamos a posteriori, sí se la debo al empujón que el doctor Ferran Ferrer me hace, y que bueno, esté donde hoy esté, pues le agradezco eso, ¿no? Y pues que de alguna forma esto contribuye a la plática que hoy estamos teniendo y al poder hablar con tu público, ¿no? Hilda, millones de gracias. Mariana, al contrario, muchas gracias a tus oyentes. Espero lo hayan disfrutado, tanto como yo, y qué lástima que no están con ella, porque es una delicia hablar con ella. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta luego.